pero ya lo que es el análisis avanzado, intentamos que negocio empiece a tener ciertos roles dentro de cada una de las áreas para empezar a analizar. Con lo cual ya el data owner con este data analyst, que en ocasiones coincide, en ocasiones no coincide, son un poco los que toman las riendas de la responsabilidad, aunque el proyecto realmente viene impulsado y forzado desde IT. Esto nos permite realmente avanzar no todo lo rápido que queremos, porque al final tenemos que cambiar a la compañía, pero sí que nos permite tener a los usuarios o al negocio on board para poder ir avanzando, ¿no? Y esta sería la fase, y a partir de allí la siguiente fase sería ya empezar a hacer proyectos transversales, ¿no? Donde ya entramos en el momento de romper los silos. Hemos ido a un departamento, hemos hecho su pequeño proyecto, hemos ido a otro departamento, hemos hecho su pequeño proyecto, y a partir de ahí pues vamos a hacer el siguiente proyecto donde ya mezclamos pues datos de mantenimiento con los datos de producción, ¿no? Por decir algo. Entonces, a partir de allí es cuando ya el data owner de mantenimiento y el data owner de producción, después de ver los resultados de su primer proyecto, este quick win, no grandes cosas, sino pequeños proyectos, empezamos a trabajar en un proyecto conjunto y empezamos a democratizar el dato entre las áreas y buscar ya casos de uso que permitan dar valor a cada uno de los dos data owners, ¿no? Entonces, a partir de allí vamos avanzando y ya la idea es que una vez esto lo vayamos avanzando, entraremos ya en la siguiente fase, que será empezar a hacer inteligencia artificial y empezar a hacer pequeños quick wins en temas de generativa, en temas de machine learning, etcétera. Pero ya una vez tengamos, y esto seguramente será el año que viene ya, tengamos varios casos de uso en los diferentes departamentos, varios data owners definidos y un poco el modelo de gobernanza de datos, no global, pero sí departamental, siempre con una estrategia global y un modelo global, ¿no? Pero que lo hemos ido haciendo o lo iremos haciendo por dominios, ¿no? En lugar de montar una estrategia de data governance global con toda la compañía, porque el cambio cultural nos costaría demasiado y al final igual estaríamos un año definiendo data governance, un año intentando poner el negocio on board y realmente nos costaría, o generaríamos en expectativas muy altas que después tampoco podríamos cumplir, ¿no? Entonces, un poco este es el modelo de pequeños quick wins, poco a poco, y ir transformando la organización. Voy a preguntarte, si alguno tiene una pregunta, que se lance, ¿eh? ¿Y cómo habéis elegido estos dominios, ¿no? Decías que empezabais por... Hemos empezado por comercial, un pequeño dominio comercial. Hemos empezado por un dominio de producción, de lo que es ya bajando a Industria 4.0, señales de fábrica. Son los dos dominios iniciales que estamos empezando. La idea es el año que viene, este año estamos, la idea el año que viene ya empezar compras, todo lo que es el área de compras, y seguramente algo de mantenimiento, con lo cual ya podremos empezar a integrar producción con mantenimiento, y allí sí que vemos posibles sinergias en lo que es compartición de datos entre producción y mantenimiento. Entonces, la idea es, una vez tengamos estos dos lanzados, el año que viene lanzaremos compras y mantenimiento y empezaremos a hacer ya proyectos transversales cubriendo dos dominios. Genial. Si alguno quiere levantar la mano, encantada, ¿eh? Si no, hemos visto ya, ¿no?, la importancia de CIO y toda la estructura, y aquí, Cristina, el Gobierno, ¿no?, con tu experiencia también en diferentes sectores, ¿no?, ¿qué papel tiene justamente en esta democratización y esta eliminación de silos, ¿no? Sí, bueno, el Gobierno del Dato ya sabéis que nos proporciona un marco para poder estandarizar, gestionar y distribuir los datos dentro de la organización, y dentro en concreto de lo que sería la democratización de los datos, eliminar los silos, creo que tiene que abarcar una serie de aspectos importantes. Algunos os sonarán porque se solapa un poco con cosas que ha estado explicando María esta mañana, por ejemplo. Uno sería la parte de estándares y protocolos. Bueno, María comentaba esta mañana, ¿no?, que estaban haciendo todo este tipo de políticas, etcétera, que a lo mejor lo hace más también en vídeo para que cale más a la organización, pero bueno, al final estos estándares, estos protocolos nos van a permitir sentar unas bases y una estandarización para todo lo que es la captura, el almacenamiento y la distribución de los datos. ¿Y esto cómo nos puede ayudar en los hilos de datos? Pues creo que elimina las discrepancias que puede haber entre sistemas y entre departamentos, y además también creo que es importante que el Gobierno del Dato
abarque también ayude a tener una arquitectura del dato unificada. ¿Por qué? Porque esto permite que haya una mayor disponibilidad de los datos y que los usuarios puedan acceder a los datos de forma eficiente, y esto nos puede ayudar a mejorar en la toma de decisiones basadas en datos en la compañía. También, por otra parte, creo que el gobierno del dato debe fomentar la comunicación y la colaboración entre departamentos, porque de esta manera puede haber un mayor intercambio de información. Los datos pueden estar, puedes ayudar a eliminar las barreras de acceso a los datos, y eso también ayuda a que haya este cambio organizacional, este cambio cultural de poder empezar a compartir más información, que también es un tema que comentaba, por ejemplo, esta mañana María con la charla de CEPSA, y también ha comentado Joan que es importante que haya esta colaboración y estos proyectos transversales, ¿no?, entre departamentos. Y por último, que también creo que es bastante importante, creo que el gobierno de los datos debe cubrir toda esta parte de regulación, compliance y seguridad. Los datos tienen que estar seguros, se tienen que definir bien cuál es su uso para que esté alineado con las regulaciones y con las políticas de privacidad. Entonces, esto permite que aumente también un poco la confianza en la integridad de los datos, y también que dentro de las empresas los diferentes departamentos se sientan más cómodos a la hora de compartir esta información de forma segura. Bueno, ya nos has dado pistas para ir superando esta parte de silos. Y ahora, Tamara, ya toca, ¿no? No sé lo que me queda ya, ¿eh? O sea, sí, no te preocupes, yo tengo aquí controlado y vamos estupendamente. Vale. Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las organizaciones no maduras? Y sobre todo, esto va de punto, ¿eh? ¿Cómo pueden superarlos? O sea, no desafíos solo, sino que encima nos vas a explicar cómo superar. Bueno, reto. Voy a intentarlo al menos. A ver, yo creo que ya, Joan y Cristina nos han puesto un poco en antecedentes sobre los desafíos, porque al final estos procesos, no proyectos, ayer un cliente me corregía y tenía toda la razón. Cuando hablamos de data management no hablamos de proyectos, sino de procesos, porque esto no termina nunca. Esto tiene un inicio en una empresa y tiene un objetivo en una empresa, que es que ese consumo sea democratizado. Que desaparezcan los silos, bueno, no sé si tanto que desaparezcan los silos o que se integren, lo que tú nos decías un día, a mí me gustó muchísimo lo que nos comentabas sobre, bueno, los silos ya vendrán, yo estoy aquí y ellos acaban viniendo, porque hay un momento dado que esa persona o ese grupo de personas necesitan algo de ese consumo de los datos, y por lo tanto ya vendrán y ya se conectarán al resto y ya haremos el data governance. Pero hay una cosa muy importante para mí que yo creo que no ha salido, los que habéis estado conmigo en mesas ayer, por ejemplo, vais a pensar que vengo aquí a hablar de mi libro, pero que es la parte del data governance. Lo hemos comentado mucho durante el día de ayer, no ha salido hoy. Nunca seremos una empresa data-driven si no tenemos a nuestros usuarios formados, si no saben interpretar un dato. Hay una parte del data governance que es general y hay otra parte que es específica de cada empresa. Hay una parte en la que yo tengo que formar a los usuarios y que creo que esta debería ser común ya desde formaciones regladas, que es cómo interpretar un dato, cómo es un gráfico, qué tengo que leer. Y hay otra parte que va a ser específica de mi empresa, que es así que se la tendré que dar cuando esté, es decir, cómo se relacionan estos datos entre sí. Sin esto es muy, muy difícil que esta gente pueda llegar a tomar decisiones basadas en datos en ningún momento. Entonces yo creo que es un poquito por ahí donde va. Entonces, es el mayor reto. ¿Cómo afrontarlo? Con formación, formación, formación. El resto, yo creo que, bueno, están más o menos explicados. Pues estupendo, ¿no? La democratización no es gratis, no te la voy a dar porque sí, tienes unos mínimos que conocer, eso está muy bien. Y Tamara, Tamara eres tú, perdón. Melania, gracias, Miquele. Si es que... Cuéntanos también, en vuestro caso, cuáles son los desafíos más comunes y cómo pueden superarse, ¿no? O cómo estáis trabajando para superarlos, o los que os habéis encontrado. Ya no sé ni lo que te conté que iba a contar sobre esto. Esto es lo mejor, no te preocupes. Sí.
desafíos. Bueno, pues, siguiendo un poco lo que estábamos todos hablando, ¿no? Es verdad que en nuestro caso, por ser una empresa grande, pues hombre, tenemos muchos recursos, muchas posibilidades, también mucho caos, tenemos mucho de todo, ¿no? Entonces, como contabas un poco al principio en la explicación, podemos permitirnos, si quieres, el lujo, ¿no? de que estas unidades de los business analysts están dentro del negocio y nosotros somos una unidad que somos negocio. Aunque somos una unidad muy tecnológica, somos negocio. Por tanto, IT queda fuera, IT tiene otras responsabilidades. Dentro de lo que es el marco de Dama tenemos una responsabilidad compartida y parte que queda en los usuarios, parte que queda con nosotros, parte que queda en IT. Pero lo cierto es que cuando quieres llevar esos análisis de datos a los negocios, los usuarios, y como decía Tamara, los usuarios saben mucho de su negocio, de su operación, conocen muy bien los datos que generan, quieren consumir datos de los que generan y de los que generan otros, y todos los usuarios no tienen la habilidad de poder construir un data mart, de poder construir una fuente, de poder construir incluso una visualización. Y aquí los frentes para trabajar esto son muchos y formación, desde luego, es uno fundamental. Nosotros hemos hecho recientemente una formación que era la psicología de la visualización. Y es un elemento fundamental que muchas veces no damos valor, pero como visualmente no está demostrado que el ser humano tiene una capacidad de procesamiento de los datos, no en tablas, no en datos en masa, sino en lo que es el visual que representa esos datos, que facilita la comprensión y que desde luego facilita la interpretación y la toma de decisiones. Y entonces tenemos que trabajar dos frentes. Uno es que los datos estén accesibles de la mano de IT, con herramientas, con arquitecturas, con todo ese caos de datos y de sistemas que nosotros, en nuestro caso, podemos trabajar. Tenemos que conseguir que haya personas, que en nuestro caso son un centro de competencias, personas que conocen muy bien bases de datos, SQL, que conocen herramientas que pueden transformar y acompañar y crear data marts que luego van a ser explotados por negocio. Hay personas del negocio directo que también serían capaces de hacer esto y que incluso quieren hacerlo, y por lo tanto ahí tenemos que ir hacia una comunidad, ¿no? En la que recogemos valor, ellos crean, nosotros certificamos, acompañamos. Y luego tenemos que acompañar la parte en la que todos esos datos se montan en visuales que realmente sean útiles, ¿no? Y a veces pasa que cuando ya eres una organización madura o que te crees maduro, ¿no? Tienes un entorno de visuales, de datos, de data marts inmenso, y el propio usuario, el propio negocio se pierde ahí. Por lo tanto, ese es un desafío adicional. O sea, matar esos hilos, llevarlos al lugar cierto, certificar los datos, acompañar a los negocios y crear un entorno en el que los usuarios también sepan interpretar y sepan tomar decisiones, ¿no? Y saben más que nadie del negocio, pero en la parte de crear datos para poder explotar valor, ahí solemos tener dificultades. Pues tenemos recetas, ¿no? Me ha gustado la psicología de visualización. Yo, me parece que es un tema que está por ahí muy abandonado, pero tiene mucho juego. Sí, sí. Diego, ¿algún desafío? Tenemos tiempo, imagínate que te estoy dando paso. O sea, esto ya es increíble. ¿Has visto? Este momento. Bueno, Diego o Joan, quien quiera, desafíos, ¿no? de lo que estamos hablando, de esta eliminación de silos, data democratization, y cómo, en tu experiencia, ¿no? O un poco en lo que hemos hablado. Sí, yo creo que en realidad no hay una fórmula mágica, ¿no? No. La fórmula mágica, por favor. Pero seguro que te vas a acercar. A ver. Sí. Pero realmente creo que también depende de las etapas de madurez, ¿no? de todas las organizaciones, ¿no? Ir y plantear un modelo con la ambición, ¿no? de eliminar todos los hilos, como bien comentábamos durante esta charla. Los hilos no es algo que se eliminan y ya está, sino que pueden volver a salir. Son como las malas hierbas, ¿no? Perdón, qué susto. Y luego respecto a una vez eliminados estos hilos, empezar a lo que comentamos, ¿no? Democratizar, facilitar la accesibilidad, controlar, auditar, cubrir con toda la parte de calidad, gobierno, seguridad. Son etapas, ¿no? Y habrá etapas prematuras que van a cumplir con la meta o con el objetivo planteado por la organización al corto, medio y largo plazo. Y evidentemente, como lo que nos estuvo comentando María esta mañana, su nivel de madurez ya está mucho más elevado. Evidentemente, sus ambiciones a día de hoy son distintas.
Data literacy o gestión del cambio o transformación cultural, al final el dato lo utilizan las personas, ¿no? Todavía Skynet no se terminó de desarrollar para que venga Terminator. Y evidentemente el cambiar la cultura de las personas que tienen que realmente sacar un provecho, ¿no? Y accionar una palanca de negocio con el dato es fundamental. Para lo cual yo creo que en toda esta mesa hemos dado cada uno de los ingredientes de la receta y, bueno, y esto irá evolucionando. Es un plan de mejora continua. De hecho, yo sí tengo algo que agradecer. Sí, sí, ¿Me oye a cachos, se te no? oye bien. Vale, sí tengo algo que agradecer a la jornada de ayer y a lo que llevamos el día de hoy, es que a mí me ha hecho abrir mucho la mente. Posiblemente yo tenía una experiencia en cierto tipo de empresas, evidentemente como todos los que estamos aquí, y gracias a haber estado con empresas de todo tipo, tanto públicas como privadas, ayer y hoy, he visto que los retos son totalmente distintos. Yo venía con una idea y cuando charlamos los días anteriores yo tenía unas ideas muy claras que hoy son totalmente distintas probablemente. Y eso es algo que tengo que agradecerle a Miquel, desde luego, y a la jornada, porque ayer con administración pública yo me di cuenta, yo no tengo tanta experiencia en administración pública, estoy más en el sector privado, me di cuenta que ellos tienen unos retos y unas dificultades que me explicaban que eran totalmente distintas a lo que yo me podía imaginar realmente. Por eso cambió lo que te comentaba la mañana, que bueno, igual no cuento lo mismo que iba a contar, porque igual es un poco distinto. Pero genial. claro, nos contaba, ellos tienen, ya de principio hay unas normativas que les impiden hacer según qué cosas, por ejemplo. Que en la empresa privada, pues sí nos lo encontramos, pero desde luego a otros niveles totalmente diferentes. En algún momento podemos eliminar esos silos, porque también las empresas públicas, al fin y al cabo, son silos dentro de un gobierno general. ¿Podremos eliminar esos silos de las empresas públicas? Pues posiblemente no a corto plazo, por lo que nos comentaban ayer. Cristina, ¿sí? Parece que... Genial. Siguiendo con lo de los retos y tal, Perfecto. también que se ha mencionado antes, lo mencioné antes, digo un poco de pasada, yo creo que es importante destacar también el tema de la resistencia al cambio de las personas. En general, los seres humanos, por naturaleza, no nos gusta cambiar. Además, justo lo estaba hablando antes en la dinámica con mis compañeros. Y decíamos también que es importante el saber destacar los beneficios que tiene y en cómo individualmente a ti te va a ser de utilidad y te va a ser práctico para evitar que se vea como es que esto llevo toda la vida haciéndolo así, funcionaba bien, es que ahora me estás cambiando no sé qué, es que es un trabajo añadido porque yo ya tengo mucho trabajo. Entonces creo que es muy importante a la hora de transmitirlo y hacer este cambio cultural el intentar empatizar con los diferentes usuarios o compañeros y intentar explicarles o hacerles ver cómo les va a beneficiar también a ellos individualmente y cómo les va a ayudar, y no solamente el beneficio colectivo de la empresa, porque hay veces que bueno, pues que las personas decimos, vale, sí, muy bien, esto es el beneficio de la empresa, pero a mí me conlleva más trabajo. Entonces creo que también es importante destacar eso. Genial. Sí, yo en línea a lo que dice ella, al final nadie da nada por nada, ¿no? Es decir, la gente, comparte tus datos, ¿a cambio de qué? Entonces yo creo que es importante encontrar los casos de uso y que la gente, que los departamentos entiendan que realmente con sus datos pueden hacer algo y que realmente cogiendo los datos de otro departamento les va a ayudar a ellos, con lo cual sus datos al otro departamento también les va a aportar. Entonces yo creo que la clave es que la gente vea el valor de trabajar con el dato y vea el valor de compartir el dato. Entonces es mucho más fácil que la gente se abra más a trabajar, a compartir y a intentar hacer estos proyectos transversales, ¿no? Creo que teníamos una pregunta de Lucía. ¿Querías preguntar? Quizá, espera, te acercamos el micro. Hola, vale, se me escucha. Bueno, sabéis que yo tengo dos gorros. Me pongo ahora el gorro de Anjana Data. Yo evidentemente abogo por la democratización, además basada en el autoservicio, ¿no? Que sean los propios usuarios los que busquen la información en sus plataformas, que esté todo gobernado y en base a eso solicites acceso a la información, evidentemente un acceso gobernado, pasando por flujos de aprobación donde los responsables de la custodia
determine si ese acceso es legítimo, si cumple un propósito de negocio y si tienes que acceder, o si tienes que acceder a toda la información en bruto o solo en una parte, con información anonimizada, etcétera, etcétera. Hablabais también, de hecho lo acabáis de comentar, de la resistencia al cambio. Yo lo que veo, y quería preguntaros cómo lo veis vosotros, es que a veces este autoservicio, la reacción no viene de negocio, porque negocio lo compra enseguida. Oye, autoservicio, compartir, acceso a más información. Ahí es tecnología la que teme porque esos accesos ya no los gestionan ellos. Hay gente que ve incluso el puesto de trabajo pues comprometido, ¿no? Porque, oye, un equipo de DBAs que solo se dedican a gestionar accesos, que solo reciben tickets y solo gestionan accesos, de repente hay una herramienta que lo va a hacer. ¿Cómo veis vosotros eso en vuestra experiencia? ¿Cómo se gestiona eso a nivel organización? Vale, yo creo, sí, te puedo contestar. Nosotros hemos vivido eso muchas veces, por trabajar con muchos proyectos, con muchas empresas. Hemos vivido eso y yo he pasado por esa parte de, bueno, no sé si IT va a ser un stopper en este caso. No lo es al final porque estamos hablando de datos gobernados y ellos tienen una parte y un peso muy importante en todo el proceso, que es conseguir que ese gobierno del dato se lleve a cabo. Vamos, es como lo veo yo. Bueno, tienen mucha parte más en el proceso. Igual, Joan, es capaz más de decirnos cómo se vence esa resistencia al dato desde vuestra parte, pero lo veo un poquito así. Y al final, cuando involucras a IT y cuando le dices, esto no va a ser solo un autoconsumo de datos, yo vengo del mundo de Click, o sea, no ha habido más autoconsumo que Click, o sea, esto era, cuando se abrió ClickSense era todo autoconsumo. Entonces, cuando a IT le dices si va a haber autoconsumo, pero es un autoconsumo gobernado, empieza a cambiar la cosa. Entonces se involucran en el proyecto y forman parte del proyecto y se vence un poco esa resistencia, que la tenemos, la vamos a seguir teniendo, pero bueno, igual. Sí, yo creo que hay, sí, no sé. Yo creo que hay dos temas en IT. Por un lado, cuando abres el tema Self-Service Reporting, al final, inicialmente, ¿no? Hasta hace 5 años o antes que aparecía Click, todas estas herramientas, pues bueno, tú tenías un departamento de IT, tenías gente que se dedicaba a hacer dashboards, ¿no? o queries o cuadros de mandos y esto al final lo pasas a negocio, ¿no? Y después tienes el controlar el acceso, ¿no? Entonces al final tienes dos equipos que realmente pueden perder valor. Entonces, por un lado, la gente de Self-Service Reporting, la clave es, al final es, bueno, el usuario final va a hacer sus dashboards, pero y es lo que he comentado en la primera sesión de Repsol, ¿vale? Que al final hay unos... Cepsa, perdona. Lo siento. ¿Vale? Bueno, que al final hay una serie de dashboards corporativos, ¿no? Que ellos definen y a partir de ahí abren el tema al dashboarding y al self-service reporting. Entonces, hay por un lado, y esto es lo que tienes que intentar hacer ver al equipo, que por un lado el gobierno, la calidad del dato y la robustez del dato adquiere mucha importancia con todo este cambio a una compañía data-driven, con lo cual allí hay unas áreas de trabajo que hasta día de hoy no eran tan relevantes y ahora son claves, porque al final, aunque el data owner sea de negocio, el responsable de que el dato esté bien acaba siendo IT, ¿no? Porque es el que al final acaba integrando el dato. Entonces, esto es una área donde realmente el equipo puede crecer mucho, en lo que es mejorar todos los procesos de calidad, linaje, metadato, todo esto, aunque negocio esté implicado, es IT el que tiene que gestionar todo esto, con lo cual es una área muy interesante para crecer, lo cual puedes hacer crecer el equipo. Y después siempre tendrás una serie de dashboards globales o bases o templates que tendrá que marcar IT para que después el negocio pueda empezar a crecer y hacer analítica, ¿no? Entonces, esta es otra área interesante donde puedes hacer crecer el equipo. Entonces, yo creo que la gente de dashboard los tienes ya reubicados con esto. Lo que es control de acceso, bueno, el DBA no es un problema porque el DBA tiene que continuar estando. Al final, las bases de datos estén on cloud, estén donde sean, alguien las tiene que mantener. Lo que es el control de acceso, al final, no es nada realmente maravilloso, ¿no? Controlar acceso a datos, controlar autorizaciones. Entonces es muy fácil reciclar estos equipos hacia otras áreas más interesantes, donde podría ser también lo mismo, ¿no? Calidad del dato, robustez, etcétera, y realmente ellos mismos ven que aportan mucho más valor y realmente crecen que no gestionando si alguien tiene acceso a la tabla 33 o a la tabla de ventas o a la tabla de compras. Entonces yo creo que es relativamente fácil
reubicar al equipo. Evidentemente hay que formarles, hay que incentivarles y hay que explicarles el valor de este cambio, pero realmente yo creo que ellos también lo entienden y les va a aportar. Genial, y vamos a seguir con tecnología, que nos ha quedado Tamara, y lo decía al principio, justamente el papel de la tecnología, ¿no? ¿Cómo pueden las organizaciones gestionar la migración de datos de los silos a una plataforma centralizada, One Cloud, híbrido, virtualization, que nos recordaba también Michele? ¿Cómo pueden las organizaciones gestionar esta parte, ¿no? Lo que también has vivido, ¿no? Y lo decíamos al inicio, justamente, migraciones a cloud, arquitecturas híbridas. A ver, al final me vais a tener que quitar a mí el micro, no a Diego, ¿eh? Pero bueno, a ver. Yo creo que lo primero es planificación. Y encontrar esos casos de uso de los que ya se ha hablado, se ha mencionado por aquí, que son los que van a ir haciendo que yo tenga que ir empezando a mover esos datos. ¿Yo tengo que mover toda mi organización al cloud? No, posiblemente no. Posiblemente no por muchas cosas, entre otras, un tema de coste. Yo no puedo coger y volcar. El cloud no se puede convertir en aquel almacén o en aquel trastero que todos tenemos, donde voy metiendo todo y ya veremos si lo uso en algún momento. Cuando nosotros acompañamos a un cliente en ese viaje al cloud, siempre buscamos esos primeros casos de uso y vamos moviendo los datos en función de las necesidades. Creo que es un poquito eso. Hablamos el otro día también de lo de los cloud híbridos. Sí, efectivamente. O sea, yo es que creo que va por ahí. Esto ya es una opinión, pero una opinión basada en la experiencia de los proyectos que hemos realizado. Yo creo que va a haber parte de los datos que siempre se queden dentro de la organización y parte que tengamos que subir a ese cloud. Y de hecho, hemos visto, lo comentaba Michele en una de las reuniones, como hay un proceso de aquellos primeros clientes que subieron todo de forma masiva a un cloud y están volviendo a traer ciertos datos a la organización y en la mayoría de los casos por un tema de coste. Estar en el cloud no es gratis. Las plataformas tienen un precio y tienen un precio que tienen que tener un sentido. Yo cuando pago por un servicio es porque me tiene que estar dando un servicio y tiene que estar resolviendo unas necesidades dentro de la empresa. Si no, ¿por qué me muevo al cloud? No me puedo mover al cloud porque está de moda y porque ahora todo el mundo se quiere ir a Azure. Vale, muy bien, no. Ese no puede ser la motivación, o al menos nosotros lo vemos así. O sea, cuando asesoramos a una empresa intentamos entender muy bien dónde están y a dónde quieren ir, antes de decirle no, vete al cloud o no te vayas al cloud. No sé si te he contestado o me he ido por las ramas. Yo creo que sí. Vale. Si alguien cree que no, que levante la mano. Lucía, ¿bien? Bueno, pues vamos bien de tiempo, Diego. Muy bien. Bravo. Y aún tenemos, ahora me gustaría, si os ha quedado algo, ¿no? O un poco, ¿qué os gustaría que saliéramos de aquí, ¿no? A nivel de consejos de lo que hemos hablado, libre. O sea, vuestro momento, ¿no? ¿Con qué queréis que nos quedemos, ¿no? Después de... Perdón, que antes me han echado bronca. ¿Con qué queréis que nos quedemos, ¿no? Después de la sesión, o qué os gustaría resaltar, ¿no? De este gran tópico. Bueno, al final lo mismo que venimos repitiendo, el dato se tiene que transformar en un activo de valor, ¿no? Es como un diamante pendiente de pulir. Hay momentos para usar el diamante, ¿no? Ir al teatro, a ver ópera, voy, me pongo mi diamante, y hay momentos donde el diamante tiene que quedar guardado en un cajón. Entonces, todas estas técnicas, metodologías, experiencias, democratizar el dato, controlarlo, gobernarlo, eliminar silos, no dejan de ser buenas prácticas, por llamar de alguna manera. No es una ley, no es que si no lo hacemos vamos detenidos, ni mucho menos, pero evidentemente en este viaje de utilizar los datos de una organización como un activo, como un patrimonio en el cual se puede sacar provecho, se pueden detectar nuevas oportunidades, se puede rentabilizar, ¿no? esa inversión en el dato, pues creo que aquí tengo una mesa redonda monstruosa de la experiencia, las capacidades y el conocimiento que tienen, que bueno, han permitido que esta mesa sea muy enriquecedora, dejando tips, dejando algunas marcas, ¿no? Como para favorecer este viaje de transformar el dato en información, la información en conocimiento y el conocimiento en una palanca o en una acción que genere un retorno para la organización. Yo sí. A ver, quería responder un poco a esa pregunta
que había hecho ella antes, Controlado. rápidamente, por contarte un poco nuestro caso también, porque esa reactividad que decías pues se da, yo también la he vivido. Y de hecho, unos años atrás, en nuestra historia de cómo aparece este área que os estaba contando, que somos un híbrido, para IT somos negocio, para negocio somos IT, somos una cosa rara ahí, ¿no? Y somos un equipo grande, pero no somos un equipo infinito, ni sabemos exactamente de todas las unidades de negocio. Este área surge creando una unidad que trae a aquellos business analysts más avanzados hacia esta unidad y algunas personas con perfiles de tecnología también. Y entonces se crea esta capa intermedia. Nosotros solemos tener una relación complicada con IT porque conocemos, porque somos personas de IT y conocemos bien el negocio, y entonces demandamos mucha arquitectura, pero esos roles que a veces se sentían un poco sin contenido porque estábamos trabajando más la parte de democratización, pasaron a esta unidad intermedia, ¿no? Y en eso somos afortunados porque también la organización nos permite hacer una cosa así. Y ahora lo que tenemos que hacer es acompañar, ¿no? Enseñar a pescar, en lugar de estar pescando para el negocio, acompañar a IT para que nos entienda y a las unidades pues, para que estén confortables, tengan autonomía, tengan acceso a los datos y también podamos enseñarles a trabajar mejor los datos, a interpretarlos mejor. Esto no sé si ayuda en esa idea, ¿no? Pero es una solución por la que nosotros hemos pasado y hemos evolucionado de esta manera. Y luego con los tips que yo me quedo hoy es que no hay una fórmula mágica, por mucho que nos duela, ¿no? Pero sí es verdad que hay un marco de referencia y para mí lo principal es que cada uno conozca la organización con la que trabaja, la particularidad de los usuarios, de las unidades de negocios, dónde están esos hilos críticos que tenemos que acompañar para cambiar y de qué manera podemos, si nos compensa, porque a veces hablamos de modelo federado es el óptimo. No, a lo mejor no. A lo mejor para nosotros, porque tenemos unos usuarios que no tienen conocimientos ni capacidad y a veces ni interés en hacer cosas muy avanzadas, hay que acompañar más y a otros menos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues como decía, el marco de Dama, cada uno tiene que coger un poco lo que le conviene y empezar a dar pasos pequeños, que a veces nos vamos a un marco tan complejo, queremos ser tan rigurosos en el gobierno del dato y en hacerlo tan bien, que volvemos a un caos que es muy difícil de resolver y pequeñas batallitas nos van llevando por el camino cierto. Genial, batallando. Joan, Cristina. No, yo creo que bueno, no hay fórmula mágica, ¿vale? No hay fórmula mágica ni una fórmula mágica incluso dentro de la propia compañía. Yo creo que al final, a medida que te vas aproximando a cada una de las áreas, cada área es diferente, ¿no? Y es lo que comentaba ella, hay áreas donde van a querer un acompañamiento mucho más cercano, hay áreas que querrán hacérselo ellas solas, entonces yo creo que aquí hay que acompañarles y hay que aproximarte de la manera que a ellos les sea más cómoda. Y habrá áreas donde necesitarás tener un liderazgo mucho más fuerte y acompañarles mucho más cercano, y hay otras áreas donde les darás una pequeña semilla y ellos ya irán tirando. Entonces también es importante que detectar estas áreas donde con una pequeña semilla ellos pueden tirar, porque al final serán también áreas que van a ayudar a hacerte la transformación en el resto, ¿no? Entonces es importante detectar qué áreas son más factibles y qué áreas están más abiertas para estas también usarlas como embajadores para el resto de la compañía, ¿no? Y al final es intentar que haya alguien de IT, ¿no? O que haya alguien de Analytics dentro de cada área, ¿no? Esto lo puedes conseguir en algunos casos y en otros no. Entonces, y no hay fórmula mágica en toda la compañía, entonces hay que detectar cuáles son los departamentos para empezar con ellos, con estos casos de usos y utilizar estos como si dijésemos data leads, ¿no? O como lo quieras llamar, para ser embajadores en el resto de la compañía. Nos queda un minuto, así que un minuto. Dame medio, porque así yo me despido en otro medio. Tampoco. No, bueno, también un poco por complementar lo que han dicho el resto de mis compañeros, creo que es importante trabajar en eliminar los hilos de datos porque, además de todo lo que se ha comentado anteriormente, también creo que a las empresas les permite mucha más agilidad a la toma de decisiones, mucho mejor informada, y eso al final también acaba repercutiendo en tener una ventaja competitiva, en poder fomentar la innovación y creo que al final el beneficio acaba siendo bastante mayor. Y está muy bien aplicarlo mediante casos de uso porque así puedes ir midiendo de forma más o menos rápida cómo todo esto está beneficiando a la compañía. Pues genial, genial.
Bueno, muchísimas gracias de verdad por tener la oportunidad de estar aquí con grandes y además permitirme hacer preguntas, que ahí Lucía también lo ha hecho, así que me encanta que también hayáis participado. De verdad que muchísimas gracias. Silos oportunidad, me he quedado con eso, ¿verdad? Que los silos aparezcan, como decía Melania, porque eso nos va a dar pie para tener a lo mejor esos quick wins, ¿no?, que comentabas, y que todo es un proceso. Bueno, un fuerte aplauso porque creo que nos sacamos bastante. Gracias. Camiseta del friki, bueno, esto te lo había prometido, y la mochila, como das speech luego. Bueno, hacer ver la camiseta, hacemos una foto así, tal, en plan, tal. Bueno, alguien que me haga foto, porque siempre, yo no salgo nunca, porque... No me... Bueno, questa è una foto realmente de friki de datos, de estos que... Muy bien, ¿no? Se spenta, la riaccendiamo. Cioè, esiste, sì, off, no. Cioè, non ti preoccupare. Don't worry, be happy.